Ahora bien, debemos entender que Jesús es el mismo Melquisedec. Debemos entenderlo. Porque Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec. Lo que los judíos no saben y el mundo no saben es que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Y él descendió. ¿Vivió con nosotros cuánto? 33 años. Miren eso, apenas 33 años. Cuando él ha estado, ¿qué? En la eternidad. Él ha estado, ¿qué? En la eternidad. 33 años. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículos 55 al 59. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿A quién está haciendo referencia a Jesús ahí? Jesús en la tierra, haciendo referencia a quién? Al Padre de Jesús. ¿Quién es el Padre de Jesús? Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es el Padre de Jesús. Y él está hablando con quién? Con los fariseos acerca de eso. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús guarda la Torá, guarda la ley. La ley es muy importante. Y dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Mire lo que ellos le responden a Jesús. Le dicen, venga, Jesús, tú ni siquiera tienes la apariencia de qué, de tener 50 años, y dices que has visto a Abraham. Imagínate una persona que te diga eso, que una persona que te diga, venga, ese no tiene ni la apariencia de tener 50 años y dice que ha visto a Abraham. ¿Qué harías tú? ¿Qué responderías? ¿Te reirías? Mucha gente se reiría. Sería lo normal. Diciendo, venga, pero este qué está diciendo. Él está diciendo de que él vio a Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo? Él está diciendo que vio a Abraham. Claro, los judíos quedan como que, ¿what? ¿Qué está diciendo este? ¿Qué está diciendo este? Y mira lo que Jesús le responde. Lo que importa es lo que Jesús responde. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y él está entregando que la clave del Padre, que él dice, yo soy el que soy. Es una clave que Dios le dio a quién, a Moisés. Le dijo, Moisés, dile al pueblo que yo soy el que soy. Yo soy, yo soy. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y se tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Entonces ellos dijeron, Jesús está muy mal, este Mesías está muy mal, y cogieron piedras ¿para qué? Para apedrear a Jesús y matarlo. Esa es la intención de ellos, querían matar a Jesús. Y Jesús le estaba diciendo, miren, antes de Abraham yo era, antes de Abraham, yo ya existía. ¿Por qué? Porque Él existe que en la eternidad. Y Jesús vive que en el mundo de la emanación. Por eso decimos Emanuel, emanación. Dios con nosotros. Él pertenece al mundo de la emanación. Y allá no hay tiempo. Allá no hay tiempo. Es infinito. Las cosas no mueren. Permanecen para siempre. Nuestro mundo está sujeto ¿qué? Al tiempo. Y por eso les dice, antes que fuese Abraham, yo ya era. ¿Quién era? Melquisedec, sino que él descendió, vivió 33 años como Jesús. Es como si tú dijeras, oye, voy a ir a la tierra. O dices, no, voy a ir a otro país. Y en ese país tú te cambias el nombre. ¿Por qué? Porque quieres. Eso es lo que hace Jesús. El nombre sacerdotal de Jesús es Melquisedec. En el cielo él existía ya como Melquisedec. Él descendió a la tierra con un nuevo nombre llamado Jesús, que significa el Salvador. Salvador. Muere a los 33 años. Vuelve al cielo. ¿Cómo lo reciben en el cielo?
Muy bien, Jesús. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y eso no lo entendieron ellos, sino que querían que apedrear a Jesús. Imagínate donde una persona te diga a ti eso, que te diga, no, es que yo estoy mucho antes que todo esto. Imagínate eso. Tú dirás, no, esa persona está mal de la cabeza. Eso fue lo que sintieron que los fariseos y los escribas, porque no estaban preparados para qué? Para recibir a Jesús. Cuando ellos tenían que tener el nivel espiritual más alto. Si a mí Jesús me dice eso, yo lo entendería. Yo lo entendería. Es realidad. Porque el hombre, cuando pasa por el Nazareato, llega a entender el tema del tiempo. Porque Dios le enseña cómo funciona el tiempo. Dios se lo enseña. Dios se lo enseña. Es la realidad. Pero los fariseos dijeron, no, este Mesías está mal. ¿Cómo va a decir de que él es antes que Abraham? Claro, él estaba a la diestra de Dios y él vino con un nombre nuevo, Jesús, y volvió a tener su primer nombre, que era Melquisedec. Por eso los ángeles reconocen al que conocemos como Jesús, lo reconocen como Melquisedec. Los demonios reconocen a Jesús como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Él ya era un sacerdote, por eso ustedes deben saber de que los judíos hicieron algo de lo que no se dieron cuenta. Y es que ellos mataron, crucificaron literalmente al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Melquisedec. Y es su sacerdote, que es el tabernáculo de Hashem, el tabernáculo del Eterno. El tabernáculo del Eterno. Por eso ellos no están sujetos al tiempo, sino que están fuera del tiempo. Entonces, Melquisedec desciende como Jesús. Vive 33 años con los humanos. Pero él es que él es un sacerdote del orden de Melquisedec, un sacerdote de los primeros, de los cananeos, de los que estaban primero en la tierra prometida. Y a Israel se le dio el sacerdocio arónico. Y el sacerdocio arónico sacrificó a el mismo Melquisedec y no se dio cuenta. Por eso Jesús en la cruz del Calvario dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque ellos no se dieron cuenta de que al que sacrificaron fue literalmente al mismo Melquisedec. Y con ese sacrificio le abrieron una puerta de salvación para los cananeos. Los cananeos ya pueden volver a la tierra prometida. Eso quiere decir de que Jehová nuestro Dios perdonó toda la maldad de qué? Del cananeo. Y por eso el cananeo ya puede volver a la tierra prometida. Gracias a que el sacerdocio arónico sacrificó a un sacerdocio mayor, a uno que era del orden de Melquisedec. Por eso dice Jehová, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él lo dice, él pertenece al orden de Melquisedec. Y el que descendió, por eso cuando ellos miran a Jesús, que él es un varón negro, dicen, venga, no queremos a Jesús porque Jesús es un varón negro, él no es como nosotros. Y es claro, Jesús no es como ellos, él pertenece ¿qué? Al sacerdocio de los cananeos. Y como, por eso Jehová nos hace eso, quita el sacerdocio de Melquisedec y planta un sacerdocio nuevo, que es el arónico. Y el arónico inmola a uno que es mayor que ellos. Eso lo explican en dónde? En el libro de Hebreos. El libro de Hebreos explica esto con lujo de detalles, por eso yo lo recomiendo muchísimo para poder entender a Melquisedec. Por eso él dice, Melquisedec pertenece a otra tribu, a la tribu de los cananeos. Y gracias a que Israel lo sacrificó, los cananeos pueden volver a la tierra prometida. Por eso Israel es tan importante para Jehová nuestro Dios. Y Israel debe ser respetada por todos los cananeos. ¿Por qué? Porque gracias a que ellos inmolaron a Melquisedec,
los cananeos pueden volver a la tierra prometida. Es decir, Israel ayudó muchísimo a los cananeos. Esa es la realidad. Por eso hay que agradecerle. Toda la descendencia de Can, toda la dinastía de Can, agradece a Aarón por sacrificar al sumo sacerdote porque eso era necesario. Si no, los cananeos nunca hubieran podido volver a la tierra prometida. Pero gracias a ese sacrificio pueden volver. Es realidad. Ahora bien, leamos. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3 dice, porque Melquisedec, rey de Salem, Salem es el nombre que tenía Jerusalén cuando el cananeo habitaba la tierra prometida. Se llamaba Jerusalén, se llamaba como Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec es que el sacerdote del Dios Altísimo, sino que él descendió bajo el nombre de ¿qué? De Jesús. De Jesús. Dice que salió a recibir a Abraham, que volviendo de derrotar a los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Melquisedec es conocido como el Eterno, el templo de Hashem. Por eso los judíos hasta el día de hoy no saben a quién crucificaron realmente. Los judíos no lo saben, pero ya siempre puede que se enteren de que ellos sacrificaron literalmente a Melquisedec. Y eso le abre una puerta a los cananeos para que puedan volver a la tierra prometida. Por eso, en nombre de todos los cananeos, en toda la descendencia de Can, le agradecemos a Israel por lo que hicieron, porque era necesario. Era necesario que el sacerdocio arónico inmolara a uno que es mayor que todo el sacerdocio, que todos los sacerdocios. El sacerdote del Dios Altísimo Melquisedec. Él descendió bajo el nombre de Jesús. Por eso hay que agradecerle. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, se abre una puerta para el cananeo. Recordemos que Jesús es la puerta, es el punto pi, es el comienzo de una nueva era. ¿Para quién? Para el cananeo. Por eso hay que agradecerle a Israel. Es realidad. La descendencia de Can, la descendencia de Caín siempre va a ser que agradecido con Israel. ¿Por qué? Porque inmoló ¿a quién? Al sacerdote de Dios, Melquisedec. Y eso era necesario. ¿Eso era qué? Necesario. ¿Para qué? Para que el cananeo pudiera volver. Para que la descendencia de Caín sea perdonada por todos sus pecados. Para que tanto el pecado, las maldiciones de quién? De Caín y las maldiciones de Can sean retiradas, las cuales ya han sido retiradas. Es realidad. Y permita que el cananeo vuelva a la tierra prometida. Gracias en nombre de qué? De toda la dinastía de Can. Ahora bien, nosotros debemos entender a Jesús como creador. Entender a Jesús como creador no es fácil. No es fácil. Por eso yo les pido de que presten mucha atención a lo que les voy a explicar. Presten mucha atención. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a entender a Jesús como el alfa y la omega. Cuando dice que es el alfa y la omega, alfa y la omega, él está diciendo, miren, yo soy el principio, principio, pero yo también soy el fin. Él es el que, el Todopoderoso. Jesús creó todo en donde, en el caos, debemos entender eso.
Debemos entender lo que nos enseña la Biblia. Jesús es llamado ¿qué? El hijo del caos, el hijo de la muerte. Todo arranca en donde, en la muerte, en el desorden, en el caos, en el vacío. Y luego viene que el orden. ¿Por qué? Porque él empieza ¿qué? A embellecer todo. Aquí eso representa que la muerte. La muerte. ¿El qué hace? Genera que la vida. Ese lado representa que la vida. La omega es la vida. El alfa es la muerte. Y él dice, yo embellezo. ¿Por qué? Porque Jesús es la belleza. Y él genera la vida y empieza ¿qué? A embellecer. Por eso dice que la tierra estaba ¿qué? Sin forma y vacía. Y él ¿qué hacía? Empezaba ¿qué? A ordenarlo todo. Y ordenándolo todo, él empieza ¿qué? A crear todo. Debemos entender eso. Cuando Jesús dice que es el alfa y la omega, él dice, miren, yo soy cananeo, el primer árbol que se plantó en la tierra prometida. El primer árbol que se plantó en la tierra prometida es la zarza que no se consume. Y por eso Jesús hizo su primer milagro, ¿en dónde? En las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán, él transformó el agua en vino. Porque Jesús es un ¿qué? Un cananeo. Los cananeos son soberanos, son personas que hacen lo que quieren, lo que se les place. Punto. Por eso el rey David cantaba diciendo alaben a Ja, con J. Pero él lo que hacía era decir es alaben a Can. Y Can significa el soberano, Jehová, el que está sobre todas las cosas, sobre todos los dioses. Jehová nuestro Dios es un Can, un cananeo. Él lo dice, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Solo ellos. Pero recordemos que Jesús también, ¿qué hizo? A sus 12 años se sentó a hablar con los fariseos y con los escribas y demostró tener ¿qué? Mucha sabiduría. ¿Por qué Jesús está en ambos lados? ¿Por qué? Porque recordemos que Adán y Can representan al Padre. Representan al Padre y Eva y Zen representan ¿qué? A la Madre. Entonces, el Padre de Dios, el Padre de Jesús es la muerte y la Madre de Jesús es la vida. Y Él está en medio de los dos. Y Él controla tanto la muerte como la vida. Jesús controla a ambos. Él controla ambos sentidos. Es la realidad. ¿Por qué? Porque si entonces Jesús no sería Dios. Jesús no tiene control sobre la muerte. Jesús no tiene control sobre la vida. Jesús tiene control de ángeles y de demonios. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el alfa y el omega. Y Jesús tiene control sobre ambos. Es como yo. Yo tengo control sobre mi mano derecha, mis ángeles. Tengo control sobre mi mano izquierda, mis demonios. Yo tengo control sobre mis dos lados, mi lado positivo y mi lado negativo. Yo controlo mi ambos lados. Jesús dice, yo soy el alfa, la noche. La noche es oscura. Podemos decir que es mala, pero lo necesitamos ¿para qué? Para descansar. Él dice, yo soy la noche, pero también soy el día. Yo controlo ambos lados. Yo controlo la noche y el día. Controlo ambos lados. Eso es verdad. Y eso es lo que él dice cuando dice que él es el alfa y la omega, principio y fin, la muerte y la vida. Dice, yo soy el cananeo, pero también soy de Israel. Aquí es donde entramos en un paréntesis y decimos, ¿dónde queda el palestino? El palestino no tiene nada que ver porque palestino significa invasor. Él es que un invasor, no tiene nada que ver en la tierra prometida. Es realidad. La Biblia dice que Can es padre de Canaán. En ninguna parte, cuando son los cananeos, los palestinos no estaban, no habían. Porque pensar en ese tiempo que una persona pudiera invadir Canaán era ilógico. Los cananeos eran muy hábiles en batalla, eran cazadores, eran literalmente los alfa. Es como hoy en día Israel, pero en versión de guerreros. Hoy en día los judíos tienen el control del mundo. En el tiempo antiguo, los cananeos tenían el control del mundo. Eran los que gobernaban el mundo. ¿Quiénes? Los cananeos. Porque ellos eran representantes de Dios, pero Dios los desechó, por cuanto Caín mató a Abel.
Debemos entender a Jesús de esta forma. Cuando dice que es el alfa y el omega, él dice, miren, yo soy el alfa. El alfa es el pene. El pene. Y la omega es la vagina. Él dice, yo soy ambos. Yo soy ambos. Yo soy el alfa y el omega. Por eso, tú, por más de que quieras decir, no, es que yo, cuando tengo relaciones sexuales, yo creo al bebé dentro del vientre. Ni siquiera la mujer que cuando queda embarazada dice, venga, déjeme concentrarme, porque si no me concentro, no creo al niño. La mujer no dice eso. ¿Quién crea el bebé? Dios, que es Jesús, porque solamente Él tiene el secreto de la vida. Él teje al niño. Él se encarga de que el niño tenga el líquido suficiente, que los alimentos le lleguen al niño por medio de qué? Del cordón umbilical, que el niño salga de forma correcta, de que el niño lance pataditas para que la mamá sienta. ¿Quién hace eso? Jesús, porque Jesús mira el cuerpo como un templo. Cuando dice que es el alfa y el omega, dice que él es el más alto, pero él también es que el más bajo. El pene es el más alto, la vagina es el más bajo. Dice, yo soy ambos y yo tengo control sobre los miembros creadores. ¿Quiénes son los miembros creadores del cuerpo? El pene y la vagina. Ellos crean y son los miembros más importantes en tu cuerpo, ¿o no? Son los más importantes. En el tiempo antiguo, a los grandes se les representaban como el glande, el pene, el falo, el faraón. Por eso Jesús es que un falo, un faraón, el miembro creador, el más alto y sublime, Jesús, Yeshua HaMashiach que por siempre vive. Es realidad. Ahora bien, debemos entender de que Jesús es un varón íntegro, sabio e inteligente. Jesús debe ser visto como Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Por eso cuando ustedes lean el Génesis se van a dar de cuenta de que al principio había un hombre que fue el que creó todo. Un hombre fue el que creó todo, que se llama que la Menra de Dios, el tabernáculo de Dios, el avatar de Dios, el eterno, que es Melquisedec. Él es el celestial de Dios. Es como donde Dios se mete y hace todas las cosas, como si se metiera en una persona y dijera, voy a crear, vamos y creamos. Y Dios, por medio de él, crea todas las cosas. Por eso Jehová se mete dentro de Melquisedec y crea el mundo. Pero nosotros decimos, venga, el Génesis nos describe el mundo, diciendo, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mira lo que dice, tinieblas, oscuridad. ¿Qué había? Tinieblas y oscuridad sobre la faz del mundo. Tinieblas. ¿Por qué? Y Jesús ya reinaba como el hijo del caos, el hijo de la muerte. Solamente había ¿qué? Muerte, no había vida. Debemos entender eso. Jesús ya existía como qué, como el faraón, como la muerte. Él reinaba en la muerte. Él reinaba en el vacío y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando nosotros leemos el relato, decimos, bueno, todo suena muy bien, pero debemos entender la complejidad de crear. ¿Por qué? Porque Jesús viene siendo ¿qué? El mejor geómetra. Él utiliza ¿qué? La geometría sagrada. ¿Por qué? Porque la Tierra viene a tener unos vacíos, unos altibajos que al final hace ver que la Tierra sea redonda. ¿Por qué? Porque el círculo es ¿para qué? Para encerrar. Entonces la intención de él es que encerrar, encerrar. Y lo hace a través de ¿qué? De capas. Genera como círculos. Y busca ¿qué? Encerrar. Eso se llama ¿qué? Geometría sagrada. Él utiliza la ¿qué? La geometría sagrada. Hace magia. La magia se utiliza ¿para qué? Para hacer aparecer cosas y desaparecerlas. Pero antes de hacer aparecer cosas y desaparecerlas, él utiliza lo que se llama los ángeles elementales.
la disciplina de los ángeles elementales. Jesús cuando crea, empieza ¿qué? A hacer aparecer ¿qué? La tierra. Pero para hacer aparecer la tierra, él tiene que tener control sobre los elementos. Porque él dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cuál es el primer elemento que aparece? El aire. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y con el aire, ¿qué hace? Separa un poco de agua y la transforma ¿qué? En el cielo. Jesús tiene que control sobre los elementos. ¿Y luego qué hace? Hace aparecer ¿qué? La tierra. La tierra. La tierra. Recordemos que el aire hace aparecer que mueve el agua. Y el agua se transforma ¿qué? En vapor. Es decir, el cielo es ¿qué? Agua evaporada. Es agua evaporada. Es vapor de agua. ¿Y ahí qué está haciendo? Está creando el cielo. Pero entonces para hacer agua evaporada, ¿qué necesitas? Fuego. Fuego. Él tiene que control sobre los elementos, sobre los ángeles elementales. Aire, agua, tierra, fuego. Y él es un maestro y él te lo enseña. Él te lo enseña. Es realidad. Él utiliza magia. La magia es para qué? Para hacer que las semillas broten. Y la semilla es la palabra. Él lanza la palabra y la transforma ¿qué? En árboles. ¿Para qué? Para que florezcan. Él utiliza ¿qué? Hechizos para crear. Jesús utiliza hechizos para crear. Es realidad. Un hechizo es un cambio de energía. Es hacer que explotar que la palabra se transforme en algo visible. Es realidad. Él utiliza ¿qué? La ciencia. La ciencia es la paciencia. Jesús vio que estaba brotando. ¿Eso es qué? Ciencia, observación. Él estaba ¿qué? Observando. Mezcló ¿qué? Químicos. ¿Para qué? Para que floreciera. ¿Por qué? Porque la semilla necesita ¿qué? Agua. Necesita agua ¿para qué? Para poder florecer. Cuando el relato del Génesis nos habla, lo hace de una forma rápida, pero Jesús, como sacerdote del Santísimo, utilizó ¿qué? Varias disciplinas. ¿Por qué? Porque Él es la totalidad. Él es la totalidad como su Padre y Él integra muchas disciplinas. Recordemos que Jesús creó los animales. Y si nosotros nos damos cuenta, Jesús creó que los animales. Y los animales tienen muchos estilos de cabello. Tienen la cresta de gallo, otros el cuerpo espín. El caballo tiene como trenzas. Y Jesús es que es un estilista. ¿Por qué? Porque Él a cada animal le crea un estilo de cabello diferente. Él crea las frutas. Y las frutas tienen literalmente, unos tienen estilo como de cabello, con sus raíces. ¿El qué hace? La anatomía. Cuando dice, no, vamos a crear al hombre. Crea cada órgano. Jesús conoce cada órgano. Él es el mejor doctor. Por eso él sabía cómo curar los ojos de un ciego. Porque sabe qué parte está mal. Él creó los ojos. No va a saber reparar unos ojos, reparar un oído, reparar la boca. No. Él sabe reparar todo. Jesús utiliza tecnología. ¿Por qué? Porque en medio de la tierra hay una red. Los árboles se comunican entre ellos. Los hongos se comunican entre ellos. ¿Quién creó los hongos? Jesús. ¿Quién creó la mata de la marihuana? Jesús. Cada planta fue creada por Jesús. Cada planta. Jesús creó todos los hongos. Y los hongos se comunican, hablan entre ellos, sino que nosotros no nos damos de cuenta. Y debajo de nosotros hay una red de árboles, de raíces, y ellos hablan entre ellos a su manera, pero hablan. Y ellos tienen que una especie de tecnología biológica. ¿Quién se la dio? Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo. Claro, cuando decía no, es que Dios hizo aparecer la hierba verde. Decimos, pero eso fue rápido. Pero detrás hay toda qué? Una tecnología. Porque Jesús integra la totalidad. ¿Él utiliza qué? Astrología. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, tomó tierra y la transformó en un sol. Lo envió al espacio. Lo hizo crecer enormemente, como una estrella. ¿Apareció qué? El sol. Hizo la luna. Hizo las estrellas como señales. Dice que quedaron como señales. Señales. Y él las ubicó en el lugar correcto. ¿Y quién le dijo a Jesús? Jesús, pon aquí la luna que queda mejor. O pon el sol aquí.
Dice que él estaba solo. ¿Con qué? Con la sabiduría. Jehová nuestro Dios estaba con quién? Con la sabiduría, creándolo todo, creándolo todo. Pero él supo ubicar en cada lugar, cada planeta, cada estrella, el sol, la luna. El sol es una bola de fuego. Y él la puso de una manera perfecta que el sol que nos llega está literalmente filtrado por las capas que él puso en la atmósfera. Y el sol que nos llega es cálido. Decimos, wow, el sol que nos llega es totalmente cálido. Es agradable. Nos alimenta. Crea los mangos. Crea los tomates. Crean las cebollas. ¿Cómo? ¿Quién hizo esto? Melquisedec, que es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Ustedes deben saber que las palabras son ¿qué? Femeninas. Por eso las palabras engendran una realidad. Y Jesús tiene mucha potencia en su voz. Cuando él habla, ¡buf! Se abren portales de otras dimensiones. Y él puede llamar cosas a la existencia. Eso es una palabra clave, que es lo que es que llamar cosas a la existencia. ¿Por qué? Porque él creó el rayo, él creó la nube. Y la nube tiene un circuito por donde el rayo se pasea. Y él llama al rayo a la existencia. Ven, rayo, y aparece. Aparece. Y Jesús lo hace. ¿Por qué? Porque las palabras son femeninas. ¿Y los números son qué? Masculinos. Y yo les expliqué de que cada número pertenece a una dimensión. Y él se encarga de qué? De traerlos. Por eso él creó que parejas, animales de a dos. Luego les dijo que multiplíquense. Adán y Eva eran dos. Y les dijo que multiplíquense. Ya existía que la multiplicación ya existía en el concepto de Dios. Luego aparece un hombre y dice, no, es que yo descubrí la multiplicación y le ponen en honor a tal persona y la multiplicación ya le pertenece a un humano. No, la multiplicación le pertenece a Jesús porque él ya les dijo, multiplíquense, ya sabía que era la multiplicación. Es realidad. Jesús utiliza que la teoría de los colores. Desde el principio él empezó a pintar. Es decir, él se imaginó el mar. Dijo, el mar tiene que ser azul, el cielo blanco, los árboles verde. ¿Cómo? ¿Cómo él sabía eso? Porque él es la totalidad, él integra todas las disciplinas. Él dijo, al hombre lo vamos a hacer negro y a la mujer la vamos a hacer blanca. ¿Por qué? Porque la noche es primero. Primero el hombre negro y luego viene el día, la mujer blanca. Y él está pintando. ¿Quién pintó a Adán y quién pintó a Eva? Jesús como Melquisedec, como el Dios Todopoderoso. Jesús es un gurú, el gurú del sexo. ¿Por qué? Porque le dijo a Adán y Eva, les voy a entregar a uno el alfa, el pene, y al otro le va a entregar la vagina, la mujer. ¿Para qué? Para que se multipliquen. Y ustedes van a tener el secreto de la vida eterna. ¿En dónde? En sus miembros sexuales. ¿Quién es el mejor en el sexo? Jesús, porque él creó las caderas, las manos, los pechos, los glúteos, los ojos. Él creó todo. ¿Por qué el hombre siente atracción hacia la mujer? El hombre no dijo, venga, yo voy a programar mi mente para que me gusten las mujeres. No, Dios te la programó, el creador te la programó para que te gusten las mujeres. A la mujer, ¿por qué le gusta el hombre? ¿Quién programó la mente de la mujer? Jesús. ¿Para qué? Para que le gusten los hombres. Jesús es el gurú del sexo. ¿Por qué? Porque él creó el Kama Sutra. Normalmente la persona se pervierte con el Kama Sutra, pero el Kama Sutra es un lenguaje. Es un lenguaje para hablar con el subconsciente. Es realidad. Por eso decimos que pornografía, grafía, escritura. Es una escritura. El sexo es una escritura, es un lenguaje para crear un nuevo ser. ¿Cómo te crearon tus padres? A través del sexo. ¿Cómo te crearon? Con el sexo. ¿Cómo estás vivo? A través del sexo. ¿Quién lo creó? Jesús. Jesús no se avergüenza de nada de eso porque dice, es que yo creé todo. Yo lo creé todo. ¿Por qué me voy a avergonzar? Yo soy el creador. Ay, no, Jesús no hace eso. Tú estás mintiendo. Por favor. Cuando Jesús venga les va a decir, amigo, todo me pertenece. Todo es mío. Jesús creó la viña, la uva, el vino. Jesús la creó. Jesús tomaba vino. Hizo el milagro. No va a probar su propio vino. Ese vino me quedó exquisito, lo voy a probar. Él lo creó.
Él creó todas las cosas le pertenecen a Él. Es realidad. El problema es que los pastores le tienen miedo a eso. Dicen es que Jesús no hizo esto y buscan ganarse el favor de Jesús. Y Jesús dice, amigo, tú solamente eres un hipócrita, no vas a ganar el favor de Jesús así. Como les dije, Jesús es mi Padre y Él tiene un carácter que le gusta que las personas digan la verdad. A Jesús no le gusta la mentira. Muchos pastores se mienten a ellos mismos y dicen, no, es que Jesús no hace esto, Jesús no hace esto, Jesús no hace esto, Jesús no hace esto, Jesús no hace nada. Cuando Jesús dice, no, todo el mundo me pertenece. Todo el mundo le pertenece a Jesús como sacerdote del Dios Altísimo porque Él creó todo. Jesús creó unas capas en el mundo, unas dimensiones. Tú cuando te enamoras de una persona, hay unos lazos, unas fibras delgadas de energía. Y tú dices, uy, es que tengo ganas de llamar a mi esposa. Tengo unas ganas de llamarla y tu esposa dice, uy, yo quiero llamar a mi esposo. ¿Por qué los dos se sincronizaron? Porque hay un lazo que los une. Lo que hizo Jesús fue que poner una capa, ¿para qué? Para que esos lazos no se vieran. Porque se miraría muy feo viendo nosotros los lazos de cada persona. Es que hay como una red que se llama el amor, la red del amor. Pero Dios dijo, no, pongamos una capa sobre una capa y nosotros no vemos esa capa. Incluso la realidad tiene ¿qué? Tiene unos números que son como ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Y Jesús lo puso en una capa, ¿para qué? Para que eso no se viera. El mundo astral. El mundo astral está que en una capa. Pertenece a este mundo, pero está en una capa. Todo quedó oculto. Es como si el mundo tuviera muchas capas. Muchas capas. Y Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque el mundo tiene capas. Y cada capa es una dimensión. ¿Como qué? La dimensión del sueño. ¿Quién la creó? La dimensión de la imaginación. ¿Quién la creó? Jesús. Jesús creó. Nosotros podemos soñar. ¿Quién creó el sueño? Jesús. ¿Cómo lo hizo? Él es el Señor del sueño. Recordemos que Dios le hablaba a José a través del sueño. ¿Y a quién? A Daniel. José pudo interpretar el sueño de Faraón. Gracias al poder de quién? De Dios. Daniel también. ¿Por qué? Porque Jehová es el Señor del sueño. Él creó que las plantas. Jesús conoce cada átomo. Jesús es consciente de cada átomo, de cada vibración en el mundo. Porque Él Él creó cada átomo y cada vibración, cada proteína. Él creó todo. Mira lo que dice. Y dijo Dios, sea la luz. La luz tiene una frecuencia que a veces viaja como onda y a veces viaja como partícula. Se llama el campo cuántico. ¿Quién creó el campo cuántico? Melquisedec, porque él tiene mucho conocimiento. Él ya ha estado que en la eternidad. Él es el eterno. Él sabe muchísimo. Él sabe de qué? De termodinámica. Es realidad. ¿Por qué? Bueno, eso se lo explico más adelante. La luz tiene unos secretos, los secretos de la luz, los secretos del reino. Entonces lo explico. Y dice, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. Mira lo que Dios dice, y fue la tarde, primero tarde. ¿Qué es tarde? La noche. Porque Dios trabaja de noche. Y luego la mañana. Y tuvieras qué orden tan raro. Porque para nosotros primero es que la mañana y luego la tarde. Pero Dios dice no. Para mí es primero que la tarde y luego la mañana. Porque Dios trabaja de noche. Jesús trabaja en qué? En oscuridad. Él es el mejor pintor. Él dio vida. Él dio espíritu de vida a Adán. Sopló en él qué? Aliento de vida. Aliento de vida. Y todo eso es poder de un Dios. Por eso debemos entender a Jesús como un Dios. Ahora bien, ustedes deben saber de que las personas blancas tienen los secretos ¿para qué? Para el nazareato. Pero los primeros que tenían esos secretos del nazareato se llama sabiduría oculta o el ocultismo, eran los negros, los egipcios. Ellos son los que primero tenían ese conocimiento, esa realidad. Los negros son los que primero tenían ese conocimiento, pero el corazón de los negros se enalteció y fue donde cometieron un error enorme, que fue que tomar a Israel en servidumbre.
cometieron un grave error. Los negros son los que tenían primeramente ese conocimiento oculto, esa sabiduría oculta. ¿Quién la tenían? Los negros. Y ellos tenían un conocimiento grande, por eso ellos construyeron que las pirámides. Y esas pirámides envían una energía al cielo, una energía. Porque todo el mundo es energía, todo el mundo es vibración y energía. Entonces, el problema es que el corazón de las personas negras se enalteció y dijeron, somos fuertes, hemos alcanzado un nivel de conciencia muy elevados. Y tomaron en servidumbre a Israel. Y Israel está compuesta por las personas blancas. Y a Dios no le gustó eso. Y ahí es donde Dios empezó a pelear por Israel. Y ustedes deben saber de que en el tiempo antiguo, la Biblia lo dice, dice que las personas blancas eran las personas más insignificantes en toda la tierra. Los que estaban más arriba eran los cananeos, luego los egipcios y luego los cusitas. Los israelitas eran literalmente esclavos, que eran ¿quiénes? Los blancos, en la realidad. Por eso debemos entender la historia de la verdad. Y lo que ocurrió es que como Dios sacó a Israel de Egipto, los negros se dieron a qué? A pagar el castigo, y los blancos se dieron a qué? A ser reyes. Y Dios les entregó ese conocimiento oculto, se los dio. Y ese conocimiento oculto te hace más fuerte a las demás personas. El conocimiento oculto te vuelve más sabio que las demás personas. Es realidad, te vuelve más sabio. Y por eso los blancos cogieron poder y pudieron que dominar a los negros, dándoles el pago del mal que habíamos hecho. Porque todo en la vida se paga. El problema de los blancos es que ellos borraron la historia de los negros. Se empezaron a ¿qué? A vengar. A decir, hay que borrar la historia de los negros para que no se levanten. Y nosotros perdimos ¿qué? El conocimiento oculto. Y el conocimiento oculto es una forma de adoración a Dios. Es realidad. Es realidad. Perdimos ese conocimiento oculto. Y ese conocimiento oculto lo tomaron ¿qué? Las personas blancas. Pero los negros ya habían descubierto todas las cosas. Todo, todo, todo. El problema es que nos enaltecimos y tomamos en servidumbre algo que le pertenecía a Dios y que es muy valioso para Dios, que es Israel. Israel se enalteció y dijo, es tiempo de qué? De vengarnos de los negros. Y el problema es aquí, de que los blancos siempre han estado ¿qué? Robando a los negros. Les han estado ¿qué? Robando lo que ellos ya habían hecho. Si ustedes van a Europa se van a encontrar de que todos los museos europeos son cosas robadas de América Latina, de África, en especial de África. Todo lo que tienen pareciera que los europeos no hubieran podido hacer nada, sino toda la colección africana. Y es un problema enorme, porque cuando tú robas a una persona, tú no puedes desarrollar tus propias habilidades. Ustedes deben saber de que cuando los negros tenían el poder, ellos construyeron las pirámides y tenían poderes. Eran personas que tenían poderes. ¿Por qué? Porque llegaban a literalmente ser Dios. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de dioses. Él no tiene miedo. Jehová no tiene miedo. Jehová es el Dios de dioses. Y Jehová es el que le da la sabiduría al hombre para que el hombre entienda de que es una copia de Dios y que puede trascender niveles enormes. Dios no tiene miedo. Porque Dios está muy lejos en sabiduría y en entendimiento. Y el hombre apenas está aprendiendo. Y Dios quiere enseñarle sabiduría, poder, que coja poder, hágale. Dios le enseña. Y los negros construyeron un mundo antiguo, fuerte y temible. ¿Hablamos de quién? De los cananeos, de los Anunnaki, de los cusitas. Hablamos de Nimrod. Nimrod fue un poderoso, ¿por qué? Porque tenía esos poderes ocultos y Dios los activó. Pero el problema es que el hombre empieza a atacar a Dios con los poderes que Dios le da. Es realidad. Entonces,
Los negros construyeron un mundo antiguo glorioso, tanto que cuando lo miran dicen, venga, los extraterrestres fueron los que construyeron este mundo. Y decimos, venga, es que los que estamos en el mundo solamente somos nosotros, los negros y los blancos. Pero los blancos, como toman el poder, dicen, no, fueron los alienígenas los que hicieron eso. Fueron los aliens. Cuando decimos no, fueron los negros los que construyeron las pirámides, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Fueron los negros los que construyeron el mundo antiguo. Pero ellos no lo creen, ¿por qué? Porque cuando uno sube muy alto, cae muy bajo. Y los negros hemos caído muy bajo y hemos perdido todo el conocimiento antiguo. Y claro, los blancos se empezaron a, ¿qué? A robar todo lo que era de los negros. Y aquí es donde el mundo se estancó. ¿Por qué? Porque ellos le robaron a los negros cuando tenían dos opciones. Uno era destruir o la otra entregar eso a quien le pertenece. Lo que mejor hubieran podido hacer era destruir. ¿Por qué? Porque destruir permite de que ellos se desarrollen. Es como cuando tú vas a una clase y tú le pides el trabajo a otra persona, dame el trabajo, y te copias de esa persona. Y al final no desarrollas tus habilidades. Y eso es lo que le pasó a los blancos. Ellos se copiaron de los negros porque le robaron las cosas a los negros y al final ¿qué hicieron? No construyeron un mundo glorioso. El mundo que tenemos hoy en día es un mundo mediocre que está en la mira de Jesús para ser destruido, porque Jesús dice, este mundo que han construido es totalmente mediocre. Lo que importa son las personas. Pero el mundo que han construido es un mundo mediocre. Son humanos débiles. Es la realidad. Jesús mira el mundo y dice, este mundo es mediocre, es débil. Eso es lo que dice Jesús. Lo que importa es cada persona. Pero el mundo que han construido los blancos es un mundo mediocre. Por eso Jesús dice, hay que destruir el mundo imperfecto y forjar un mundo nuevo, un mundo mejor. Y ahí es donde entra ¿qué? El milenio. Y Jesús en el milenio va a hacer que el humano saque todo su potencial. Porque lo que han hecho los blancos es un mundo mediocre. En la realidad es un mundo totalmente mediocre, lleno de ¿qué? De contaminación, de robo, de drogas, de medicamentos que no sirven para nada. Es un mundo mediocre, lleno de gente llena de codicia. Y es el mundo que ha construido ¿qué? El hombre blanco. El hombre negro tenía que un mundo glorioso en el mundo antiguo, lleno de ¿qué? De oro, lleno de sabiduría, de conocimiento. Se acercaban a Dios. Pero el hombre blanco es una tristeza lo que ha construido. Por eso deben saber que los que primero gobernaban el mundo antiguo eran los negros y luego los blancos. Y el mundo que han construido es un mundo mediocre. ¿Por qué? Los blancos, al imitar a las personas negras, a los negros, hicieron una copia barata del mundo antiguo. Y eso es lo que tenemos hoy en día, una copia barata del mundo antiguo. Y eso es vergonzoso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que copiar, tenían que buscar su propia originalidad. Pero no lo hicieron. Se pusieron a qué? A robar a los negros y al final se les volvió ¿qué? Una copia barata. Totalmente barata. Por eso este mundo es mediocre y está siendo amenazado. ¿Por qué? Por el apocalipsis. De llevarlo ¿qué? Jesús dice, yo lo voy a llevar a la destrucción y forjaré un mundo nuevo. Porque el mundo que tenemos hoy en día es mediocre. ¿Lleno de qué? De contaminación. ¿Lleno de qué? De cemento. Los animales destruidos. Incendios. Una cantidad de drogas, medicamentos que no sirven para nada. La gente es codiciosa, llena de dinero. ¿Creen que Dios se siente orgulloso de este mundo? Es decir, los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los banqueros, los jesuitas, que son los edificadores del mundo, se van a sentir orgullosos presentándole esto a Dios. Dios dice que este mundo es mediocre, es vergonzoso. Los masones deben estar avergonzados de lo que han hecho. Los Illuminati deben estar, ¿qué? Avergonzados de lo que le presentan a Dios, porque dan es vergüenza. Este mundo es una copia barata del mundo antiguo, una versión barata. No se compara al mundo antiguo. El mundo antiguo es mucho mejor. ¿Que eran más violentos? Eran más violentos. Pero este mundo que han construido, la realidad es que no tiene valor. Lo que tiene valor son las personas. Y por eso Jesús, ¿qué hace? Se las va a llevar que en el rapto. Y este mundo lo va a llevar que a la destrucción. ¿Para qué? Para forjar un mundo nuevo, el milenio. Jesús creó, pero él también destruye. Esa realidad, esa realidad. Entonces, el mundo tiene unas capas. Jesús
creó el mundo con capas. El mundo tiene muchas capas, sino que nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque para cada capa necesitamos ¿qué? Una visión. Jesús tiene todas las visiones. Cuando una persona se enamora, hay unas líneas, unas fibras delgadas de energía que unen a la persona. Yo les voy a poner un ejemplo, pero nunca recomiendo ir a donde un brujo o a donde un hechicero. Yo nunca recomiendo eso. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios nos lo prohíbe en la Torá. Pero les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. Los brujos y hechiceros hacen ¿qué? Amarres. Un amarre es literalmente eso. Cuando tú te separas de una persona, las líneas del amor caen a piso. Pero tú dices, es que yo amo tanto a esa mujer. Entonces, un ejemplo, no significa que tengan que ir, no, porque está prohibido. Tú vas donde un brujo, el brujo hace un amarre, y ese amarre consiste en unir de nuevo esas líneas de amor, y le hace ¿qué? Un amarre. Amarra esas fibras y la persona vuelve y se enamora. Vuelven y se enamoran. Y eso pertenece a una capa. ¿Por qué? Porque cuando Jesús creó el mundo, vio todas las líneas que la humanidad puede tener, pero dijo, yo no quiero que esas líneas se vean. ¿Por qué? Porque no está bien. No está bien que se vean. Entonces, ¿qué hizo? Generó una capa. Y eso quedó en una capa. Nosotros no vemos esas fibras, pero esas fibras están detrás de nosotros, están en nuestros corazones. Y están unidas con qué? Con tu hermano, con tu padre, con tu madre. Y eso alimenta el amor entre familia. Esas fibras existen. Es realidad. Entonces, lo que hace es que borrar esas fibras, pero están ahí presentes, porque Dios lo deja en otra capa para que no se vean. Los humanos tenemos que parte de robot. Nosotros tenemos parte de robot. Es realidad, por eso cuando nosotros decimos, no, es que voy a desarrollar una rutina. Y la mente se puede llegar a comportar como un robot, porque tenemos que parte de robot. Tenemos parte de robot. Es realidad. Y la mente llega a comportarse como un robot. Tenemos que parte en la matriz. Ustedes deben saber que el hombre posee el pene, que es el 1, y la mujer posee la vagina, que es el 0. Y cuando ellos tienen relaciones sexuales, en el ritmo de penetración, generan un código. Unos y ceros, unos y ceros, 1, 0, 1, 0. Y ese código es el nacimiento del bebé. Y con el nacimiento del bebé, la matriz ya sabe de que una persona nueva nació. Jehová nuestro Dios, que es el ojo que todo lo ve, cuando mira a la tierra, él mira a los humanos. Y para él contarlos de forma rápida, solamente Dios puede contar los humanos. Los humanos no deben ser contados. Solamente Dios puede contar los humanos. Dice, los que están vivos son 1 y los que están muertos son ceros. Y luego, ¿qué hace? Suma los unos y ya le da ¿qué? El total. Le da el total. Fácil. Es una forma en que Dios cuenta de una manera rápida. Entonces, los que están vivos son unos y los que están muertos son ceros. Y si quieres saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay, lo mismo, pasa como un filtro. Y dice, las mujeres vienen siendo el 0 y los hombres vienen haciendo el 1. Y dice, ¿cuántos hombres hay? Todos 1. Suma, ya tiene que el total. ¿Cuántos ceros hay? Ya tiene que el total. Es una forma rápida. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una matriz, que es otra capa. El mundo tiene el mundo de los sueños. Hay gente que dice es que yo tengo sueños lúcidos. Incluso yo puedo estar despierto y puedo entrar en un sueño lúcido. O cierro un momentico los ojos y puedo entrar en un sueño lúcido. ¿Y qué es un sueño lúcido? Es otra capa del mundo donde la persona puede entrar. También está que la capa de los sueños. Tú dices, venga, yo estaba aquí, pero yo me acosté, me quedé dormido y boom, entré en un sueño. ¿Cómo que entraste en un sueño? El sueño es otra dimensión. ¿Cómo entraste? Es otra capa del universo. También está que el campo astral. Hay gente que tiene la capacidad de ¿qué? De sentarse y dice, voy a sacar mi alma del cuerpo, mi cuerpo astral. Y dice, soy consciente de sacar mi cuerpo astral. Van y empiezan como a hacer así y boom, dan un saltico y se elevan. ¿Quién generó esa capa? Jesús, Melquisedec. Él creó las capas del mundo. El mundo literalmente es un multiverso porque estamos interconectados, sino que no nos damos cuenta. Porque para cada capa necesitamos que una visión. Jesús tiene todas las visiones. Jeremías capítulo 9 versículo 3 dice,
Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. La lengua, el arco. Porque ustedes deben saber que Jehová nuestro Dios le explica eso a los judíos. Los judíos son los primeros en enterarse de esta información. Pero como los judíos no le comparten esto al mundo, Jehová dice, venga, yo les enseño a ustedes. ¿Por qué ustedes no les enseñan a los demás? Y los judíos dicen, no, es que los demás no son dignos de conocer esto. Eso solamente va a quedar para nosotros. No les vamos a decir nada a los demás. A los demás no les vamos a compartir el mundo que Dios creó. Y por eso no hay tanto conocimiento. Y cuando una persona empieza a enseñar esto, buscan matarlo. Como Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg entendía esto. ¿Y qué hacían? Lo perseguían hasta que hasta matarlo. Porque ellos no quieren que nadie se entere. Cuando Jehová dice, no, es que yo creé el mundo me pertenece. Quiero que el conocimiento fluya como ríos de agua viva. Pero los masones y los iluminantes buscan ¿qué? Callar al mundo, que el mundo no se entere de esto. ¿Para qué? Para ellos aprovecharse de los demás. Cuando una persona no sabe, yo puedo aprovecharme de ella. En la realidad, yo puedo aprovecharme de otra persona. Si yo viajo al campo astral, donde nadie me ve, pero yo puedo ver a los demás, ¿yo qué hago? Me aprovecho. Y Dios empieza a mirar eso. Y dice, esa persona no es digna para ser un Dios. ¿Por qué? Porque se pervierte con tanto poder. Y eso es lo que Dios muchas veces ve en los judíos. Y por eso Él los manda a matar en el holocausto. Porque Dios les da mucho poder a ellos, pero ¿qué hacen? Se pervierten. Se pervierten. ¿Qué harías tú siendo un Dios? Y por eso Dios está que probando el corazón de los hombres. ¿Harías esto mal? ¿Harías esto? Ser un Dios es tener mucho poder. Jesús ve todo. Todas las personas están desnudas ante Jesús. Jesús ve todo. Ve los niños, ve las niñas, ve los animales, ve los hombres, ve las mujeres, ve todo. Pero él también dice, el ser humano es digno de ¿qué? De tener su privacidad. Y entonces Jesús utiliza sus ojos humanos y simplemente mira lo que a él se le acerca. Como una persona, es decir, Jesús puede saber los pensamientos de todos, pero Jesús dice, yo quiero darle privacidad al humano. Y por eso Jesús apaga ese lado de Dios, lo apaga. Y ese lado de Dios queda en Jehová. Por eso Jehová es en la totalidad. Él conoce todo, él sí conoce todos los pensamientos, pero Jesús no. Tú le tienes que dar permiso a Jesús para que él pueda entrar en tus pensamientos. Jesús no puede mirar tu casa si tú no le das permiso. Jesús no puede entrar en tu corazón si tú no le das permiso. Pero Jehová sí conoce todo. Pero Jesús te pide permiso. Jesús te dice, déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu mente, déjame entrar, déjame entrar. Él te pide permiso. En realidad, siendo el Dios, teniendo control de todo, Él te pide permiso. ¿Por qué? Porque Él es muy educado. Es la realidad. Él no anda viendo lo que no debe ver. Él puede hacerlo, pero él no anda viendo lo que no debe ver. Es la realidad. Él es muy educado. Eso hay que decirlo. Jesús tiene mucho poder. Él es muy humilde. Te pide permiso para entrar en tu corazón. Pero Jesús, mi corazón te pertenece. Entra. Él pide permiso. Déjame entrar en tu corazón. Déjame entrar en tu mente. ¿Por qué? Porque Él es muy humilde. Es la realidad. Él tiene el poder para entrar. ¿Qué corazón no me da? Yo entro. Jesús dice no. Cada persona yo le di el cuerpo, es su responsabilidad, es su templo. Tú mirarás qué haces con él. Cada uno tiene que la responsabilidad de su cuerpo. Y Jesús no te lo invade si tú no lo llamas. Tú tienes que decirle, Jesús, habita en mi corazón y él entra. Pero si él creó todo el mundo, él sabe cómo entrar. Él es muy educado, esa es la realidad, él es muy educado. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Los judíos le mienten al mundo y no les enseñan. Cuando Jehová les enseña a ellos, ellos deberían enseñarle al mundo, pero ellos no hacen eso. Ellos se quedan todo calladito. Y Dios mira que no son dignos de tener conocimiento. Es realidad. Y Dios también les da poquito conocimiento. Y dice, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Y dice, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. ¿Por qué Dios nos dio la vida? Para la eternidad. Si nosotros no entendemos esto, no podríamos ser un Dios. Necesitamos que ser un Dios. Los pastores deben que abrirse al conocimiento, buscar la sabiduría. ¿Para qué? Para poder entender la eternidad, porque nos va a dar la eternidad. Pero cuando tú vayas al cielo, Jesús te va a decir, venga amigo, ¿tú qué estuviste haciendo en la tierra? Jesús es muy humilde, pero él es muy exigente. ¿Qué estuviste haciendo en la tierra? Señor, yo solamente estaba predicando tu palabra. Y no sabes
qué es un sueño lúcido, no sabes la matriz, no sabes el campo astral, no sabes el mundo cuántico, no sabes nada de Dios. El pastor va a decir, no, yo estoy cuidando tus ovejas. Tienes que preocuparte por ti, busca la sabiduría. Tú, tienes que buscar la sabiduría tú, porque la sabiduría es para ti, para la eternidad, para que sepas qué hacer en la eternidad. Y Dios te lo enseña a través del nazareato. Dice, porque de mal en mal, han procedido y me han desconocido, dice Jehová. Ahora bien, recordemos que Jehová es la fuente de todo poder. Cuando la persona se enaltece, Dios dice, yo le voy a enseñar más a esta persona porque se ha enaltecido. Porque todo lo que Dios le va a enseñar, Él lo va a utilizar para él decir, yo lo hice, yo. Y no reconoce de que Dios le está enseñando. Y le está canalizando la sabiduría de Dios. Si la persona se enaltece, Dios dice, esta persona no es digna. Debe reconocer de que Dios le enseñó. Porque Dios le enseña a todos. Es realidad. Ahora bien, nosotros debemos entender de que el mundo juzga las apariencias. Y Dios dice, yo no juzgo las apariencias. Porque Dios creó toda apariencia. Y la apariencia es vanidad. Y la vanidad no te permite ver el mundo espiritual. Tú no vas a encontrar un corte así en una iglesia. Y Dios dice, yo no tengo ningún problema con esta iglesia. Quien tiene el problema con eso es el pastor. Porque el pastor juzga lo que Dios no juzga. Y Dios dice, yo no mando a ningún pastor a juzgar un peinado. Porque ninguna persona se va a condenar por un peinado. Dios no va a lanzar al infierno a ninguna persona por un peinado. ¿Por qué? Porque Él está imitando algo que Dios dejó en la naturaleza. ¿Quién le hizo al gallo la cresta? Dios. Yo les dije de que Jesús es el mejor estilista. Él peinó a todos los animales de una forma diferente. De una forma diferente. Tenemos el Sharawi, un corte muy famoso. Tú no encuentras esos cortes en la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor dice, no, aquí no entran con esos cortes. Y yo dice, yo no tengo ningún problema con eso porque yo creé todos los peinados. Y Jesús ha estado ¿qué? En la eternidad. Y en la eternidad tú no te vas a quedar con un solo peinado, porque tú al final vas a decir, venga, Dios me dio la eternidad y me voy a quedar solo con un peinado. No, Dios me dio vida para vivir. Yo quiero otro peinado. Quiero estar calvo, vive siendo calvo. ¿Quieres trenzas? Jesús ama las trenzas. A Jesús le encantan las trenzas, porque Jesús siempre tiene el cabello largo y él se hace trenzas. Le gusta tener dos trenzas aquí. Y cuando tú vas a Jesús vas a decir, Jesús, ¿con trenzas? Nunca me lo imaginé. Jesús ha utilizado todos los cortes de cabello. ¿Por qué? Porque él ha estado en la eternidad. Ha utilizado todos los cortes de cabello. Todos los cortes de cabello que tú te puedes imaginar, él los ha utilizado. Es realidad. Él ha utilizado todos los cortes de cabello. Y por eso él los plasmó en donde, en los animales. Los animales tienen cortes de cabello. Y tú puedes tomar un corte de cabello de un animal y utilizarlo. Por eso el sarawi es similar a un cuerpo espín. Y yo no te voy a juzgar por eso. Yo no te voy a juzgar por tener trenzas. ¿Por qué? Porque el caballo tiene literalmente un corte de un 7, como si fueran, incluso como si fueran trenzas. O hacia atrás, muchas personas que en Latinoamérica se conocen como ñeros, utilizan el corte hacia atrás, dejándose como el Pepe. Los animales ya tienen esos cortes. ¿Quién se los hizo? Dios. Dios no te va a juzgar por eso. Dios te va a juzgar por lo que dice la ley de Moisés. Esa realidad, por eso te va a juzgar. Jueces capítulo 16, versículo 19 dice, y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guerejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿De quién están hablando en este relato? De Sansón y Dalila. Dalila le corta las trenzas, Dalila le corta las trenzas a Sansón. Imagínate tú a Sansón en tu iglesia, un varón lleno de trenzas. De seguro los cristianos lo menospreciarían, los de la Pentecostés lo menospreciarían, los testigos de Jehová lo menospreciarían. ¿Qué hace ese varón? Con trenzas. Está mal. Sansón, que es mucho más importante que tú porque la Biblia habla de Sansón como un ejemplo de Dios. Sansón tenía superfuerza, un don de Dios. ¿Y tenía qué? Trenzas.
tenía trenzas. Es decir, el pastor va a echar a Sansón, cuando Sansón es más importante que el pastor. Por favor, no juzguemos lo que Dios no juzga. Dios no te juzga por un cabello, por un peinado, no te va a juzgar por un peinado. Y los pastores no deberían juzgar a las personas por eso. ¿Quieres entrar con un corte de cabello? Entra, entra, con tal de que guarden los mandamientos, todo está bien. No hay ningún mandamiento que te prohíba o que Dios te exija utilizar un corte de cabello, porque Dios dice, a mí me gusta la variación. A Jehová le gustan los diferentes cortes de cabello. Porque si no, a todos los animales los hubiera creado ¿con qué? Con un mismo estilo de cabello. Todos los animales tienen un corte de cabello diferente. ¿Quién lo hizo? Dios, porque Él es el mejor estilista, Él es el peluquero. Él es el mejor peluquero. Es realidad. Debemos entender esto y que los pastores no juzguen lo que Dios no juzga. No juzguen la apariencia, porque a Dios no le importa la apariencia. ¿A Dios le importa qué? La mente y el corazón. Es realidad. Ahora bien, los nazarenos utilizan ¿qué? Trenzas. A Jesús le gustan las trenzas. Es realidad. A Jesús le encantan las trenzas. En la eternidad Él las utiliza muchísimo. Marcos capítulo 8, versículo del 22 al 24 dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, él dice, cuando el ciego, Jesús, le trajeron ¿qué? Un ciego. Él lo sacó a la aldea. ¿Para qué? Para que diera el testimonio de lo que vio cuando abrió sus ojos. Él dijo, venga, yo veo hombres que parecen árboles, pero ellos andan. Veo árboles que se mueven. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a estos que eran ¿qué? Nazarenos. Y los nazarenos se dejan crecer el cabello. Y los nazarenos tienen un vínculo directo con Dios, con su glándula pineal, un vínculo directo a Dios. Y ellos llegan a entender más a Dios que el mismo pastor, que el mismo sacerdote, que el mismo rabino, que el mismo anciano de los testigos de Jehová. Los nazarenos llegan a entender a Dios mejor. Es realidad. Por eso el testimonio del que está mirando, del que abre sus ojos, dice, venga, yo veo árboles, pero se mueven. ¿Por qué? Porque son hombres, nazarenos con trenzas, hombres morenos, el tronco y sus afros o sus trenzas. ¿Por qué? Porque son varones dadores de vida, son templos llenos de vida. El cabello representa ¿qué? La vida, es realidad, es realidad. Ahora bien, las mujeres también pueden hacer ¿qué? El nazareato. Puede ser un hombre o puede ser una mujer, pero la mujer se le llama doncella, una doncella. Y se les deja crecer el cabello, en realidad. Es lo que dice Amós capítulo 2, versículos del 11 al 12 dice, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. ¿Quién los levanta? Dios escoge cada persona. Tú vas a ser mi doncella, la doncella de Dios. Y literalmente está diciendo que ella es la esposa de Dios. Y Dios va a reflejar su conocimiento, su sabiduría en ella. En ella. Dios la escogió como doncella y una doncella es la esposa de Dios. Dios la escogió a ella para que sea la esposa de Dios y ellos van a tener una relación. Y van a tener una relación. Es realidad. Van a tener una relación y por medio de ella Dios le va a comunicar ¿a quién? A la iglesia. Y Dios le va a ir que activando su glándula pineal, que es el tercer ojo. Y ella va a empezar a desarrollar unos dones, como que va a poder ver en el futuro. Ella va a poder ver en el futuro, se vuelve como una profetisa, porque los nazarenos también son ¿qué? Profetas. Es realidad. Y es importante de que aquí dice, y levanté jóvenes para que fuesen nazarenos. Los nazarenos van escribiendo las revelaciones que Dios les da.
y los demás van aprendiendo ¿de qué? Del nazareno. Van aprendiendo. O de la doncella, van aprendiendo, van aprendiendo. Cada vez van a coger más conocimiento. En la realidad dice, no es así, dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros diste a beber vino a los nazarenos. ¿Por qué? Porque un nazareno no puede tomar vino. Si al nazareno se le da vino, su nazareato se acaba. No se le puede dar vino. Además de que le da mucho, le duele el cuerpo. Le duele el cuerpo. Y dice, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. No profeticéis. Es decir, como que no se agradaron de qué? De los nazarenos. No se agradan. ¿Por qué? Porque los humanos juzgan la apariencia. Los nazarenos se empiezan a vestir de una forma diferente. Se empiezan a vestir de una forma diferente. Es la realidad. Y ellos pasan por unos ciclos diferentes, como si pasaran por un universo. Y un momento quisieran ser mujeres, otro momento quisieran ser hombres, otro momento quisieran ser esto, quisieran esto. Ellos van cambiando. ¿Por qué? Porque Dios le empieza a mostrar todas las fases que tiene Dios. Dios es varón, pero también es mujer. Tiene parte hombre y parte mujer. Parte animal. Y Dios le va mostrando todo eso. Y la persona se vuelve como un ejemplo. Y uno va mirando y va entendiendo. Pero a las personas les da miedo que los nazarenos. ¿Por qué? Porque les da miedo Dios. Cuando Dios es que la totalidad, del todo, es la realidad. Ahora bien, lo que les decía, Jehová nuestro Dios creó los alimentos, la piña, y el hombre lo pudo utilizar como un corte de cabello. Y entonces el pastor que juzga por la apariencia dice, este varón no entra a la iglesia. Y Dios dice, venga, pero yo creé la piña. Y él está utilizando un corte como una piña. A Dios le gusta eso. ¿Por qué? Porque el hombre tiene estilo. Y Dios, no hay ningún mandamiento en la Biblia que juzgue tu cabello. Y el problema es que el pastor se vuelve ¿qué? Un impío. Un impío es una persona que le impide a otro acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque él ve la apariencia. Y Dios dice, no, él me agrada. ¿Por qué? Porque tiene un estilo diferente. Él está imitando la piña. Yo no tengo ningún problema. Y el pastor se vuelve ¿qué? Un impío. Una persona que le impide a otro acercarse a Dios. Porque él está mirando los ojos, con los ojos, está mirando con los ojos. Y Dios dice, no, tienen que juzgar lo que dice la ley. En la ley de Moisés no hay ningún mandamiento que diga, tú no puedes hacerte diferentes cortes. ¿Por qué? Porque Dios le dio al ser humano libre albedrío. ¿Y el problema quién es? El pastor. El problema es el sacerdote. Los sacerdotes dicen, no, yo quiero ser calvo. ¿Por qué? Porque los calvos dicen, no, son orden. Ellos dicen, no, es que así el estilo de cabello representa que el orden. Y Dios dice, y le impiden a qué? Al del afro no acercarse a Dios. Y Dios dice, yo creé la oveja y la oveja tiene un estilo de cabello como un afro. A mí me agrada, ellos se pueden acercar a Dios. Pero él dice, no, yo no voy a dejar entrar a la iglesia. Entonces ellos se vuelven que impíos y están juzgando algo que no tiene ni importancia. Porque a Dios no le importa tu estilo de cabello. Dios te felicita, al contrario, te dice, wow, tienes un estilo de cabello diferente. Porque Jehová ha estado que en la eternidad y ellos utilizan diferentes estilos de cabello. Cada que se les place, ellos lo cambian. Ellos lo cambian. Hacen diferentes cortes. Cuando estés en la eternidad, cuando el pastor esté en la eternidad, va a decir, wow, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Por qué yo me ponía a juzgar el tipo de cabello? Cuando eso no tiene ninguna importancia, porque yo en la eternidad, el pastor en la eternidad va a querer cambiarse el cabello cada vez que él quiera. El pastor dice, no, quiero dejarme el cabello largo. Y pasan 1000 años y se deja que el cabello largo. No pasa nada, Dios no le va a decir nada. El pastor quiere hacer trenzas, hágaselas. En la eternidad te las vas a hacer. En el cielo te las vas a hacer. Porque va a haber muchísimo tiempo para que tú hagas lo que tú quieras. Entonces, que tú juzgues algo que Dios no juzga está mal. Te vuelves un impío y le impides a las demás personas que son más creativas que se acerquen a Dios cuando Dios dice no. Al contrario, vengan, acérquense. Dios no tiene problema con eso. A Dios le gusta decirle cabello diferente porque él todo el tiempo se lo cambia, se lo pinta, se hace muchas cosas. Lo mismo hace Jesús. El color de Jesús es blanco, pero él todo el tiempo se cambia a trenzas, se lo puede llegar a cortar más corto, se utilizan muchos estilos de cabello. Pero claro, ellos dicen, no, nosotros queremos juzgar porque queremos ser el orden y queremos ganar el favor de Dios. Y Dios dice, no, amigo, así no estás ganando mi favor porque te estás volviendo un impío. Es el problema, que la persona quiere ganar el favor de Dios y Dios dice, no, estás juzgando algo que Dios no juzga. Y lo que hacen es hacer enojar a Dios. ¿Por qué? Porque le están impidiendo a la gente acercarse a Dios.
por una simple apariencia. Y eso está muy mal. Ellos dicen, no, si queremos ganar el favor de Dios. Y Dios dice, no, así no se gana el favor de Dios. El favor de Dios se gana guardando los mandamientos. Y no hay ningún mandamiento que en la Biblia que hable sobre el peinado. En ningún mandamiento. En ningún mandamiento. Es realidad. Dios te permite que tú te hagas el corte de cabello que tú quieras. Porque es que tu libre albedrío. Es tu libre albedrío. Es realidad. Al contrario, a Dios le gusta que la variación. A quien no le gusta es al pastor, al sacerdote. Y ellos, ¿qué hacen? Le impiden a los demás acercarse a Dios. Y Dios dice, eso está mal. Por eso deben buscar entender esto. ¿Por qué? En la ley de Moisés, Dios dio mandamientos. Y no hay ningún mandamiento que Dios mande que tú te tengas que hacer un corte de cabello específico. No hay ninguno, no hay ningún mandamiento, no hay ninguna parte de la ley en que Dios te mande a hacer, todos sean como robots, todos calvos, o todos con un corte, que tú digas, no, queremos parecer todos decentes. No, Dios no te molesta con eso. Dios dice, no, yo no he agregado ningún mandamiento, es el hombre el que mira con los ojos de él y juzga con los ojos de él, y juzga lo que no tiene importancia, porque Dios te va a juzgar es con esta ley. Tú robas, tú matas, tú adulteras, tú cometes fornicación. Eso es lo que Dios juzga, no un estilo de cabello. Y los pastores, ¿qué hacen? Dicen, no, es que la ley está abolida. Y la ley no está abolida. Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley. La ley está, ¿qué? Intacta. Está vigente. Y los pastores se ponen a juzgar cosas que son innecesarias. A juzgar lo que no deben juzgar. Cuando ellos deben, ¿qué? Enseñar la ley. Si supieran la ley, en la ley tú te das cuenta de que no hay ningún mandamiento que moleste por el cabello. Porque a Dios le gustan los estilos de cabello.